Gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Fidias Aristi, quien es presidente del Consejo Nacional de Drogas. Buenos días, bienvenido, doctor, es un placer tenerlo en el programa. Buenos días, don Ramón, buenos días, Jacqueline. Muy buenos días, mucho gusto. Compartir con usted y con la gran teleaudiencia. Gracias, doctor. Mucha gente confunde el papel del Consejo de Drogas y lo asimilan a la Dirección de Drogas, al DICAN, etcétera, pero ustedes son un organismo, vamos a decir, previsor. Sí. Entonces, como organismo previsor, ¿hacia qué áreas ustedes están dirigiendo los esfuerzos? Sí. Nosotros tenemos como función esencial, si se quiere, la formulación de la política general sobre drogas, que incluye, obviamente, el área de prevención y también de persecución. Ahora bien, la legislación nuestra, siguiendo un modelo formulado en términos hemisféricos, si se quiere, hizo una división en la praxis del área preventiva y el área de la persecución. El área de la persecución se encarga de evitar que exista asequibilidad hacia las drogas, es decir, de que pueda tenerse alcance de las mismas. Ahora, el área de la prevención, que es una función esencial del Consejo Nacional de Drogas, tiene que, a través de las políticas públicas y a través de sus programas fundamentalmente dirigidos al sector escolar y al sector de la familia, y un enfoque universal a toda persona, procurar que no se llegue al campo del uso de estas sustancias. Cuando se va al uso de sustancias, al consumo, hay el riesgo de convertirnos en adictos, y no hay fuerza militar que pueda enfrentar en un momento dado esa situación de adicción, porque el adicto es, por sobre todo, un enfermo, y es el cerebro el que reclama de esa sustancia. Doctor, ¿y cuáles son los programas que se están llevando a cabo actualmente y de qué necesita el Consejo Nacional de Drogas para hacer mucho más efectiva la presencia de prevención en el país? El Consejo Nacional de Drogas necesita de manera fundamental la comprensión más amplia de la sociedad dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, ¿de los colegios, sí, de salud pública, de educación? De todas esas que usted ha mencionado, fíjese, de la familia necesita mucho. La problemática de las drogas ya no puede ser un tabú entre nosotros, los padres, los abuelos, los tíos. Es un problema que puede llegarnos a cualquiera. ¿Por qué? Porque es una problemática consustancial al mundo que estamos viviendo. Estamos inmersos en un mundo de profundo consumismo, estamos inmersos en un acelerado proceso de consideración de teorías muy relativistas. Ustedes hacían mención de ello hace apenas un momento. Jacqueline, precisamente usted hacía alusión a un interesante artículo y un editorial relativo al poder que puede tener una mayoría equivocada, lo que Benedicto XVI llamaba la mayoría enferma, y otros han llamado la tiranía de la mayoría. Es decir, hay problemas que deben ser fundamentalmente respondidos y analizados por expertos en la materia. Usted no puede salir a preguntar a conductores de vehículos sobre el tema del cambio climático, porque no están preparados, y es posible que haya un predominio de opiniones equivocadas, pero fue la mayoría, pero eso es una mayoría precisamente equivocada. En la problemática de las drogas, por eso digo, inciden varios factores, y para su respuesta también tiene que haber una solución mancomunada. La familia, como ya he dicho, la escuela es fundamental, porque en la escuela tenemos casi 3 millones de niños y adolescentes, y es esa el área más sensible en términos de la naturaleza humana, porque están esos niños en el proceso de formación de su cerebro, y es esa la etapa en que se es más sensible. Está comprobado que el que a los 20 años no ha consumido esta sustancia
pues solo el 4% lo hace, lo que significa que es un segmento poblacional al que nosotros hemos puesto fundamental atención y tenemos la gran ventaja, que no nos cansamos de decirlo, que el gobierno dominicano, a través del apoyo que ha dado al sector educativo, las tandas extendidas, que antes de ellas producían un ocio que podía ser conducente a estas sustancias y a estos vacíos que se producen, pues ahora tenemos una respuesta mucho más adecuada. A todo esto hay que agregarle, claro, todos los sectores que de una manera u otra estamos comprometidos fundamentalmente con estas áreas, y la comunicación es también un área fundamental, y gracias a Dios que contamos con personas como ustedes. Doctor, hay una especie de tendencia mundial, ya lo vimos en Uruguay, lo hemos visto en algunos estados de los Estados Unidos, de flexibilizar el consumo de drogas, y han comenzado con la marihuana. Eso sería la solución al tema ya no del consumo, porque eso es lo que va a abrir las puertas al consumo, sino al tema de la criminalización, del narcotraficante. Bueno, precisamente ese es uno de los aspectos que hay que tratar con muchísima delicadeza. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho hace un momento. Esos procesos de despenalización, de legalización, de tolerancia extrema han sido el resultado de los llamados referéndums. Y entonces esos referéndums se producen en sociedades en las cuales existe una tendencia y una iniciativa muy acentuada hacia el individualismo, porque eso es parte de entender que somos dueños de nuestras propias decisiones, de nuestro propio cuerpo, y que en consecuencia no tenemos una responsabilidad frente al otro, frente a un mundo y a una sociedad que se orienta y tiene estos valores como capitales. Es casi seguro que esa mayoría sea la que decida asuntos que están llamados a ser decididos por quienes, fundamentalmente por los científicos y por los que han venido durante muchos años. ¿Pero usted cree que no es la solución? No, al contrario, es agravar el problema. Ya el consumo de droga es un problema muy serio, de los peores que tiene la humanidad, de los atentados fundamentales a la salud, esencialmente de la juventud. Pero ¿qué ha sucedido en Estados Unidos? Que ya tiene 23 estados que han regularizado o legalizado el uso de la marihuana, que se ha disparado. Sí, porque lo barata, se abarata. Claro, es que Estados Unidos ha sido además no solo un gran consumidor de marihuana, un gran productor en la zona de California, pero que la marihuana además tiende a ser un paso previo a drogas más fuertes, porque el cerebro crea resistencia en un momento dado a ese tipo de droga y va exigiendo una droga mayor, como es la cocaína, y se pasa a la heroína, y por eso hemos visto ayer tan solo en uno de los medios de comunicación internacional, salió de un aumento creciente del consumo de heroína, al extremo de que la heroína ha aumentado un 65% en los últimos 2 años en Estados Unidos. Y yo quiero, a través de este medio, preguntarle tan solo a toda esta teleaudiencia si le gustaría que el conductor del autobús que va a utilizar, o un piloto de una nave aérea, si le gustaría que haya usado marihuana o que haya usado otra sustancia al momento en que esté conduciéndolo. Yo creo que la respuesta más lógica es que no. Entonces no hay eso significa pura y simplemente de que no es algo que aporta nada positivo. Al contrario, es un generante de violencia. Y es un generante de ruptura de lazos inhibitorios que debe tener el individuo para la convivencia social. Con su permiso, doctor Fides Ariti, de los amables televidentes, nos vamos a comerciales, volvemos, tenemos todavía muchos temas de interés con el presidente del Consejo Nacional de Drogas.
Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con el doctor Fidias Aristi, quien es el presidente del Consejo Nacional de Drogas. Doctor, varias preguntas. Mire, antes, según cuentan las entidades que tratan el consumo de drogas en el país, hablaban y era evidente que para buscar sustancias de droga, tenía la persona que trasladarse hasta barrios marginados de la ciudad. Pero eso ha cambiado, no solamente por el hecho de que hace unos años se hablaba en el país de que había más de 30.000 puestos de droga, de venta de drogas en el país, sino que ahora no hay que trasladarse a esos barrios marginados para conseguir ese tipo de sustancias, sino que hasta en los colmados y en los delivery la llevan a cualquier barrio de la clase alta de la ciudad. Con esta dinámica, sí, ¿cómo se puede hacer frente al consumo de drogas en el país? A través de crear la suficiente percepción del daño que hacen las drogas. ¿Por qué? Porque la droga es una mercancía y ahí el ingeniero Núñez puede darnos muchísimas lecciones de lo que significa una mercancía en una sociedad de mercado abierto. Ingresa inmediatamente la teoría de la mano invisible, la mano invisible de aquel gran autor de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Es normal que si tenemos consumidores se vaya a la provisión de ese mercado y al incentivo de ese mercado y hasta potencializar que ese mercado sea cada vez mejor, es decir, que vaya en crecimiento. Además, yo quiero hacer énfasis en el contexto sociocultural que estamos viviendo. Estamos inmersos en un mundo en que impera el relativismo moral y la falta de compromiso social. Y esto es parte de todo ese contexto. Es innegable que tenemos muchas faltas de oportunidades, tenemos todavía una deuda social que este gobierno, quizás como ninguno, se ha encargado de ir produciendo respuestas, pero aún las tenemos, el gobierno mismo la admite. Muchos jóvenes ingresan al campo del tráfico como consecuencia de sus situaciones económicas, pero además producto de un bombardeo cultural que los induce al consumo de muchos productos, de muchos bienes. Exacto, y que quieren hacerlo verlo como natural. Costo. Entonces, cada vez que se promueve, y eso está bien, ciertos eventos de baloncesto, por ejemplo, de fútbol, es decir, que acapara la atención, al otro día, tal y como me decía alguien el sábado, ya el niño de ella le estaba diciendo que el grupo de graduandos del que forma parte de su hijo está pidiendo para cada uno de ellos uno de esos tenis promovido en uno de esos juegos que cuesta 10,000 pesos. Es decir, que le merma su salario, porque detrás de todos estos eventos entonces viene precisamente esa cuestión del mercado. Y entonces, ¿dónde conseguir ese joven esos recursos? A veces, desgraciadamente, la oportunidad que tiene es la del campo del tráfico. La Dirección Nacional de Control de Drogas y las demás autoridades hacen un esfuerzo sin precedente, y lo estamos mirando, pero no solo en el proceso de incautación, sino y sobre todo en el proceso de compromiso cada vez mayor de nuestras autoridades. Hay un compromiso que tenemos que acentuar y es el compromiso de las autoridades judiciales. En la medida en que podamos exhibir impunidad, en esa misma medida estamos creando incentivos para la comercialización y el uso de las drogas. Doctor, finalmente, usted también forman parte del equipo que guarda relación con el tema del lavado de activos en República Dominicana, principalmente proveniente del narcotráfico. Sí, Tengo entendido que en octubre de este año viene una misión que se llama del GAFI, que precisamente viene a evaluar al país en materia de lavado, y hay países que lo han puesto en lista negra.
Sí, nosotros estamos, bueno, en nuestra calidad de presidente del Consejo Nacional de Drogas, somos presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que integramos hasta hoy la Procuraduría General de la República, Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Banco y Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo ostento la presidencia. Tengo optimismo pleno en que la República Dominicana, gracias al esfuerzo que ha sostenido nuestro gobierno y al empeño de nuestras más altas autoridades y de todos en sentido general, vamos a salir airosos, suficientemente airosos de esta prueba de que vamos a ser objeto como tenemos que serlo y como lo son todos los países, porque el lavado de activos, que generalmente es consecuencia del negocio criminal de las drogas, es algo que nosotros hemos puesto especial empeño. El presidente de la República, el Ministerio de la Presidencia, la Gobernación del Banco Central, las superintendencias de Banco y Valores, todos tenemos un especial empeño en que nuestra economía sea sana y que esté exenta de la penetración de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas. En tal virtud y en razón de los esfuerzos que hemos hecho, eso nos lleva a ser muy optimistas a que en octubre, a partir del día 10, cuando tendremos la visita del Grupo de Acción Financiera, vamos a ser evaluados en una forma muy favorable. Es una buena noticia, doctor. Ojalá que así sea. Le agradecemos mucho su participación, como siempre, doctor Fides Aristi, siempre con interesantes primicias y mensajes importantes a esta sociedad sobre el daño que hacen las drogas. Gracias, don Ramón. Gracias, Jacqueline. Mucho gusto de recibirlo. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento tenemos dos jóvenes brillantes, a Juan Ariel Jiménez y Nelfin Stapleton. Ellos nos vienen a hablar de una iniciativa que se llama Inspira República Dominicana. Vamos a ver de qué se trata.